Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:24 minutos de la mañana. Hablemos de economía, de los números que nos van a guiar para 2022, o al menos eso esperamos. Alejandro Grisanti, destacado economista, ya amigo de esta casa, está con nosotros en esta mañana para hablar de los reajustes del presupuesto nacional, de cómo nos van a impactar esos incrementos de tasa de interés anunciados por el Banco Central, con qué se come eso, cómo impacta esa decisión del Banco Central el bolsillo mío. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Caterina. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que todavía es el momento de buscar ampliar, de buscar invertir un poco a estas tasas de interés. Las tasas de interés han venido subiendo y eso de alguna manera crea un mayor costo del dinero, crea un mayor costo de poder pedir prestado. Pero nosotros de Ecoanalítica todavía pensamos que es momento de pedir prestado, que todavía no está tan barato como estuvo durante toda buena parte del 2022, pero todavía es un momento como para ampliar tu casita si tienes algunos recursos adicionales, si necesitas construir un cuarto adicional, si necesitas hacer una remodelación, el buscar ese acceso a crédito, el buscar adelantar ese consumo a una tasa que todavía puede estar por debajo de inflación, y eso es importante. Es decir, los bienes y servicios van a subir de precio, están subiendo de precio más que lo que está, de lo que te cuesta el dinero, y eso es una invitación de nuevo a adelantar consumo, y nosotros pensamos todavía, no está tan barato como lo estuvo hace mes y medio, pero todavía hay una oportunidad, yo creo que es importante, de poder adelantar y de poder hacer esas pequeñas inversiones a lo mejor que algunas familias necesitan. Bueno, vamos a ver una explicación técnica del asunto del aumento de la tasa. Porque se tiene entendido que el Banco Central cambia un poco la reorientación que tenía en los últimos 14 meses, que era incentivo, y ahora encarece un chin más el dinero, trata de frenar un poquito el consumo. Eso es lo que entiende un lego de esta manera, y trataría de impactar en la inflación. Sí, efectivamente lo que estás teniendo es un altísimo crecimiento. La economía dominicana, nosotros proyectamos que va a crecer un 11,5% este año. Eso es más del doble de lo que es su potencial de crecimiento. Entonces, cuando tienes mucho crecimiento, se está dando mucho consumo, tienes problemas en la parte de producción y eso te empieza a crear presiones sobre precios. Entonces, en el mundo estamos teniendo un problema de inflación. La inflación de Estados Unidos llegó muy por encima de su objetivo, la inflación en la mayoría de los países de América Latina ha estado muy por encima de su objetivo, y la inflación también aquí en Dominicana, pues el objetivo de inflación es 4%, con una banda de más menos 1%, y estamos hablando que todavía la inflación se encuentra en niveles de 7,7%. Entonces, el Banco Central viene restringiendo un poco su política monetaria, viene restringiendo un poco crecimiento para buscar mejoras en cuanto al crecimiento de precios, mejoras en términos de inflación. Alejandro, viendo en perspectiva lo que ha ocurrido este 2021 con relación a otros países de la región, tratemos de advertir, yo sé que en Ecoanalítica ustedes hacen un interesante trabajo en ese sentido, sobre cuáles son las perspectivas para la República Dominicana en 2022, el tema del turismo, cuáles son los principales elementos que ustedes están valorando en este momento para dar esa calificación. Sí, mira, Caterina, yo creo que es importante hablar que República Dominicana es un éxito económico a nivel de América Latina. Eso es lo primero que hay que hablar. Es el país que más ha crecido cuando nosotros comparamos, porque tienes este bache de la pandemia y después tienes una subida muy fuerte. Sí. Pero cuando tú comparas 2021 y lo que va a pasar en el 2022 de cara al 2019, es el país de América Latina que más ha crecido. Ya se ha logrado recuperar de los niveles prepandemia, está creciendo un 4% en el 2021. Nosotros creemos que para el año que viene va a haber un crecimiento robusto del 6,8%. Es decir, vamos a seguir creciendo de cara al 2022 y con la subida de tasas, como Nelson me preguntó, deberíamos tener que la inflación ceda un poco. Estamos hablando de una inflación ahorita que se encuentra por encima del 7%, nosotros la vemos que puede cerrar el año que viene por encima de un 5%. Todavía un poquito alejado de la meta, pero ya convergiendo a lo que puede ser la meta inflacionaria de cara al 2023. Quiero comentar que el problema, de nuevo, de inflación es un problema a nivel mundial, es un problema que tiene que ver con los contenedores y la tranca que hay de contenedores, con el crecimiento de las materias primas, y los bancos centrales de América Latina, al igual que el Banco Central de República Dominicana, ha venido incrementando tasas para poder reducir ese flagelo, que además sí huele pegarle a los que menos plata tienen, a los que están, digamos, más necesitados. Bueno, lo cierto es que este año la inflación no va a quedar en el rango meta que se ha trazado el Banco Central, 4%, menos 1%. Sí, se va a quedar por ahí, por los 6 o los 7, porque no sé qué podría impactar tanto
esta última medida para diciembre que la haga bajar un par de puntos. Tú hablas de 6 el año que viene, pero como quiera, en lo que respecta a República Dominicana es un poco alto por la tradición que veníamos teniendo. Ahora el Banco Central cierra octubre con un 12.4% de crecimiento. Se prevé que va a ser 11 o más, líder en toda la región. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Usted coincide con esos números? Sí, mira, nosotros desde julio que hicimos el set de nosotros proyecciones, veíamos una economía dominicana creciendo el 2021 con 11,5%. Y creo que la publicación de cifras del segundo y del tercer trimestre nos ha venido acompañando hacia acá y el Banco Central ha venido incrementando sus expectativas de crecimiento un poco a lo que humildemente de Ecoanalítica teníamos. También veíamos una inflación que se les iba a quedar un poco alta. Teníamos ese desacuerdo de visión con el Banco Central de que iban a tener una inflación que cerraba más cercano o alrededor del 7% más que el rango de la meta. Pero de nuevo, yo aquí quiero volver a hacer el énfasis que en Estados Unidos está pasando lo mismo. La meta de inflación en Estados Unidos es 2% y la inflación está en 6,2, 6,3%. La inflación en Colombia, en Brasil, en Perú, en los pares donde República Dominicana se debería comparar, tenemos unos rangos de inflación muy superiores. Ahora, ¿qué es la parte positiva de cara al 2022? Viene un crecimiento robusto de actividades que no se pueden parar, como por ejemplo la construcción. El gran motor de crecimiento del 2021 ha sido la construcción. Y eso no es un motor que se va a parar, pues muchos de los edificios, muchas de las inversiones en infraestructura que se están haciendo van a continuar de cara al 2022 y por eso vemos que vamos a crecer por encima del potencial de cara al 2022. Yo creo que eso es un punto bien importante. ¿Cuál riesgo puede haber? Porque tampoco podemos hablar de este buen horizonte que estamos viendo en el 2022. Bueno, este tema del COVID, que es muy odioso, muy fastidioso, pero que vuelve. Ahorita tenemos una nueva variante. ¿Qué puede pasar otra vez con los niveles de turismo y la entrada de turistas de cara al 2022? Yo creo que ahí hay una incógnita, ¿no? Yo creo que para la gente que está trabajando en el sector turismo, quizás todavía no vamos a tener por fuera completa esa volatilidad que nos está introduciendo la pandemia, ese posible paro que no se va a manifestar ahorita en diciembre, que no creo que vaya a parar en enero, pero que sí es un nivel de incertidumbre que estamos viendo de cara al 2022, cómo pasa y qué pasa con esta pandemia, y en un par de semanas deberíamos tener nueva información de ella. Alejandro, quiero preguntarte, porque en los reportes que ustedes envían semanalmente, sacan boletines para los que seguimos el trabajo que realizan, sobre todo de análisis y perspectivas económicas, ustedes señalaban que se había perdido una gran oportunidad con el tema de la reforma fiscal. Que era un buen momento quizás para planteárselo desde la perspectiva del gobierno dominicano. ¿Cómo crees que eso va a impactar y por qué dicen se perdió una gran oportunidad? Mira, yo creo que había una ventana dentro de los ciclos políticos. No es posible hacer una reforma fiscal muy pegada a unas elecciones. Entonces tú tienes una ventana que los gobiernos tienen que hacer reformas fiscales y esas cosas que no gustan a la población las tiene que hacer al principio del gobierno, en el primer año, quizás hacia el segundo año del gobierno, en este caso que hubo pandemia, pero no la vas a poder hacer el tercero o cuarto, entonces nosotros no vemos ya reforma fiscal hasta el 2024 o 2025. Esto es un gobierno, y no digo solo, esto es un Estado, más que un gobierno, porque ha sido algo recurrente, que no se ha arropado hasta donde le llega la cobija, que viene gastando por encima de sus ingresos y que viene creciendo sus niveles de deuda. Y ahí hay una preocupación. O sea, uno no puede estar con la tarjeta de crédito comprando, por más necesidades muchas veces que tiene y por más beneficios que le quiera dar a su familia y a sus hijos. No, porque algún momento te va a tocar pagar la tarjeta de crédito. Entonces igualito pasa con el gobierno. Entonces nosotros veíamos una buena ventana de oportunidad, un presidente que tenía altos niveles de popularidad, una necesidad de poder establecer una reforma, en un ambiente, es verdad, de pandemia que siempre era un poco difícil. Entonces, nosotros nos preocupa, digamos, del cierre de este 2021, quizás la tarea por hacer, la tarea pendiente. Yo creo que hay dos. Está este tema de la reforma fiscal y de cómo profundizar esta reforma fiscal de cara a estabilizar al país por los próximos 15, 20 años, que es lo que todos deseamos.
Y la segunda es cómo terminamos de ponerle un broche al empleo, cómo terminamos haciendo planes de expansión de empleo que se traduzcan en mejores salarios para los dominicanos, que se traduzcan en mayor poder adquisitivo para los dominicanos. Yo creo que ahí, y que por supuesto nos ayude a reducir la desigualdad. Entonces yo creo que ahí esos son, digamos, las dos áreas de foco o las dos áreas pendientes que tiene República Dominicana, que no las va a solucionar de un día para otro, de un año para otro, pero que, digamos, tiene que haber un proyecto de nación, un consenso en la nación para buscar poder, digamos, vencer esos retos que tiene República Dominicana de cara al futuro de largo plazo. No te puedo dejar ir sin que me des recomendaciones para la gente, recomendaciones económicas para el próximo año, según lo que ustedes están evaluando. Decías que, bueno, que hay posibilidades para acceder a crédito, que no es el crédito más económico que se puede tener porque ya ese tiempo pasó, pero todavía es buen tiempo. ¿Alguna otra recomendación? Mira, yo creo que siempre hay que ser un poco, lo que esté en el sector turismo, yo creo que hay que ser muy cauteloso. Ahorita que viene diciembre y que uno siempre tiene muchas inquietudes de consumo, ahí hay que ser un poco más cuidadoso porque hay una volatilidad, hay unos nubarrones que pueden afectar al sector turismo, no deseados, pero que podrían estar ahí. Entonces yo diría cautela. Los que están en otros sectores, construcción, a los que están, digamos, trabajando en el tema comercio, etcétera, yo creo que viene un periodo de crecimiento, creo que es un periodo de adelantar consumo. La gente que tiene menos recursos compró una licuadora, de a lo mejor actualizar la lavadora, si eso era lo necesario. Hay gente que tenga un poco más de recursos que pueda ampliar su casa, etcétera. Yo creo que en estos momentos todavía el Banco Central está interesado en que el consumo reduzca, usted adelántese, entonces pida su fiadito ahorita, pida prestado de manera de poder satisfacer esas necesidades que mucha gente, por supuesto, y muchos de los trabajadores bien se lo merecen. Bien, Alejandro, te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta mañana. No, muchísimas gracias a una vez usted. más al país y nada, feliz Navidad, si no nos vemos de aquí a allá. Seguro, aquí estaremos. Muchas gracias. Bye.